Parte segunda. Capítulo 1. Alejandría. La casa del acaudalado alabarca de los judíos de Alejandría no estaba situado en el barrio judío, densamente poblado del delta. Se hallaba frente a la casa de gobierno, el Regio Judaeronum, en el borde del barrio judío, donde el gran círculo de columnas que encerraba la ciudad terminaba en la playa de la laguna Mariotilde, del aire de Alejandría, que era celebrado en todo el imperio y había sido alabado por muchos poetas romanos. Era allí más claro y fresco que en ninguna otra parte, pues las aguas de la laguna, procedentes del Nilo, traían consigo una suave olor de campos verdes. Las grandes ventanas arqueadas de la casa del alabarca frente a las columnas brillaba con innumerables lámparas de vidrio y loza, colgadas con cordones de seda a los capiteles de las columnas. Una multitud de obreros del puerto, en traje de fiesta, se agrupaba al pie de la escalera. Eran judíos que habían venido del delta a saludar a Agripa, el rey judío. Los miembros principales del Senado judío se hallaban reunidos en la casa del alabarca. Hasta el hermano de Alabarca, el filósofo Filón, que pocas veces salía, había dejado su biblioteca para presentar sus respetos al nuevo rey, pues Agripa, que había sido encarcelado por el emperador Tiberio, había sido libertado y exaltado por el emperador Calígula, y en lugar de cadenas de hierro llevaba las áureas cadenas de la realeza. Se dirigía a Palestina, donde sustituiría a su cuñado Herodes Antipas y asumiría el título del rey, y se había detenido en Alejandría para visitar al alabarca, que le había presentado grandes sumas de dinero durante los años de su espera. El rey no tenía la intención de divulgar su presencia en esa ciudad de numerosa población judía. Había dejado su nave fuera del aeropuerto y se había trasladado a tierra en un pequeño bote, pero algunos trabajadores habían visto en la ropa del bote el estandarte del racimo de uvas, que era el emblema del pueblo judío. La noticia se propagó como en alas del viento y se vació. Los faquines dejaron sus cestos de trigo en el muelle, el mercader de perfumes su puesto en las plazas del mercado, el alfarero su horno, el tejedor su telar, el cambista su mesa, las dueñas de casa sus ollas y los niños la escuela. Todos estaban allí, en trajes de fiesta, llevando incontables banderas con el emblema del racimo de uvas. Las mujeres, con llameantes tocados escarlata, desnudos los brazos, rodeados de ojos de cosméticos. Los hombres, vestidos de estopa, acudían también judíos más ricos de otros barrios, con mantos de linaje sidonio, rayados de azul, brillante de aceite su cabello. Sus mujeres llevaban cadenas de oro, su cabello en trenzas recogidas, brillantes de ungüentos. Llegaban llevando pequeños címbalos frente a las arqueadas ventanas, gritaban: ¡Rey! ¡Rey! Agripa vióse obligado a mostrarse varias veces, pero con gran decepción del populacho. No llevaba vestidura escarlata, ni aun plateadas, címbalos del manto, tampoco llevaba cetro. Salió acompañado de la alabarca, llevando una toga romana, frunciendo con irritación su delgada y puntiaguda nariz, ocultos sus ojos bajo su fruncido ceño, pero se permitió una graciosa sonrisa en respuesta al tumultuoso saludo. Agripa, el cortesano, no podía ni por un momento olvidar sus orígenes aristocráticos, su amistad con el César y sus altas relaciones romanas. No podía ni por un momento olvidar que al fin y al cabo estaba haciendo un gran sacrificio al dejar la capital del mundo, donde estaba en primera fila como íntimo del César, para encargarse del gobierno de un oscuro y pequeño reino asiático. No era todavía rey de Judea, cetro del mundo para todos los judíos. Era solo un pequeño tetrarca de Galilea y Petra. Pero mientras estaba allí, adoptó la actitud de fatiga que los poderosos creer que les conviene en presencia de los pobres de la tierra. El tumulto
de alegría se hizo más fuerte, más sincero, cuando apareció su esposa. Era conocida por su piedad y por la influencia que ejercía en ella el anciano Rabá Gamaliel. Sabía también que solo ella podía contener a su esposo y que hacía todo lo posible por mantener su interés en las masas judías. Se esperaba que por su causa Agripa resultara un buen rey, pues los judíos exigían mucho de un rey, especialmente uno de los que fuese de su propia sangre, la unción de un rey hacia de él. Entre los judíos un símbolo del Mesías, y honrarle formaba parte de la ley ritual. Agripa no era el legítimo heredero del trono, ni se hallaba en línea de sucesión directa, pero los judíos olvidaban el lado herodiano y idumeo de su linaje y recordaban solo que descendía de los asmoneos, que en sus venas corría sangre de la infortuna reina María, hecha a morir sangrientamente por su salvaje esposo Herodes. Se consideraba que los asmoneos pertenecían al linaje de David y por lo tanto, en cierto sentido, la realeza de Agripa era legítima, pues pertenecía a la dinastía que encarnaba la esperanza más alta de Israel, la esperanza del Mesías. Las masas judías de Alejandría, reunidas delante de la casa de Alabarca, no querían dispersarse, al contrario, aumentaban su número. Las calles estaban atestadas de extremo a extremo, y el puerto estaba muerto. Banderas, procesiones, cantos, címbalos, un tumulto de júbilo había estallado en la judería alejandrina. En vano había la Alabarca mandado a sus servidores a recordar a la turba que no solo había judíos en Alejandría, de habla griegos, sino había egipcios y eran necios, y peligroso despertar su envidia con tales manifestaciones. Y como este argumento no logró su propósito, los sirvientes de Alabarca invocaron otros. Después de todo, ese Agripa era tan herodiano como asmoneo. Poco a poco la turba se aquietó. Gritar, salvaje, salve, rey, salve, estaba bien, pero no llenaba el vientre. Los obreros volvieron al puerto, a las tiendas y mercados. Quedaron solamente los ociosos crónicos que vivían para tales ocasiones. Permanecían ante las fachadas del palacio y continuaban aclamando con voz ronca al nuevo rey judío. Dentro del palacio las cosas se hacían con calma y dignidad. Cuando Agripa hubo saludado a los principales miembros del Senado judío de Alejandría, se retiró con el Alabarca y algunos íntimos a la biblioteca. El Alabarca y sus amigos estaban ansiosos por saber las últimas noticias de la capital imperial y su opinión de Agripa sobre las perspectivas que se presentaban base el nuevo César. Se sabía que Agripa estaba íntimamente relacionado con las figuras más importantes de Roma y especialmente con los miembros de la poderosa familia Juliana, en la cual había recibido, en efecto, su primera educación. Se consideraba pues Agripa como una de las figuras más influyentes del imperio, especialmente bajo el nuevo régimen. En territorios orientales del imperio, sus opiniones y decisiones serían de inmensa importancia. Acudieron a la casa de la Alabarca, además de los senadores judíos, los principales doctores de la Academia de Alejandría, el llamado Museo, esperando alguna prueba tangible de la tradicional afición herodiana a las ciencias. Acudieron también los altos funcionarios del gobierno a la ciudad, en parte en espera de dádivas, en parte en especial de que el nuevo rey se comprometiese a donar a la ciudad algún espléndido edificio. Estaban presentes los principales funcionarios de la Biblioteca Mayor del mundo. Todos ellos se habían reunido para escuchar las últimas noticias de la capital del imperio, y solo faltaba un hombre, el representante local del César, el gobernador de Alejandría, Flaco. ¿Por qué estaba ausente Flaco? Había diversas suposiciones. Quizás había esperado una invitación oficial de Agripa. Quizás indicaba con su ausencia que sabía que la visita de Agripa no tenía carácter oficial y no admitía ceremonias. Quizá no estaba dispuesto a rendir homenaje al nuevo rey. Quizás se debía todo a la frialdad de relaciones entre el gobernador y el Alabarca, pero quizá la cosa no tenía importancia. Se sabía que los días de Flaco como gobernador de Alejandría estaban contados. Cuando Calígula había sido ya proclamado emperador por las legiones, Flaco, ignorando la muerte de Tiberio, mantenía aún en Alejandría una agitación contra el hijo de Germánico. No había ningún amor entre el nuevo emperador y el gobernador de Alejandría, y él
no haberse presentado en la recepción de Agripa era objeto de comentarios, pero no tenía importancia. Solo el gobernador podía perder por esta falta de tacto. Agripa se sentía demasiado poderoso para tomar a pecho el asunto, y a pesar de su obstinable actitud de indiferencia hacia la plebe que le había aclamado, Agripa estaba complacido por la acogida popular. En torno suyo se agrupaban las principales figuras de Alejandría, sus amigos, su familia, su hijo Agripa y su hermano, sus hermosas hijas que lo acompañaban en el viaje. ¿No era Verónica la más encantadora princesa del mundo? ¿No estaban todos los ojos de aquella asamblea venturándose fijos en la forma graciosa y flexible de la joven Antélope, sentada a los pies de su madre mientras la luz multicolor de las lámparas se reflejaba en su glorioso cabello? Pueril, inocente como un recién nacido, allí estaba sentada, hija de rey y prometida al hijo de la barca. De pronto oyóse el rumor de un nuevo tumulto en la calle. Los sirvientes se apresuraron a cruzar el patio del palacio, chasqueando sus pies desnudos sobre las lisas piedras. Las puertas del palacio fueron cerradas precipitadamente. Algunos de los invitados se acercaron a las ventanas y vieron en la semioscuridad una acumulación de muchedumbre. Se oía como un son de aguas tumultuosas. Los sirvientes, al regresar, comunicaron que los alejandrinos se reunían de nuevo, y esta vez no los judíos, sino los griegos y egipcios. Nuevas voces venían de fuera, y en el oscilar de las antorchas se reflejaba, a través de las ventanas en el techo, resonaba un chocar de címbalos, un gemir de flautas. ¿Qué era aquello? Los distinguidos invitados se inquietaban, todos menos el rey, que conservaba la calma. Su rostro tomó el nuevo aspecto de aburrimiento y desdén con que había favorecido a los judíos que le aclamaban. Había aprendido bien los modales de la corte imperial. Los grandes nunca mostraban emoción en apariencia, en presencia de las masas, ni siquiera mostraban interés, y mirando al rey, el alabarca se dominó e imitó su indiferencia, pero no sucedía lo mismo con los invitados. No podían abstenerse de preguntarse unos a otros qué significaba aquel tumulto. ¿Cómo contestó su curiosidad? La turba estalló en gritos, en que se hacía oír palabras aisladas. Llamaban al rey, no en griego, que todos los habitantes de Alejandría, griegos o gentiles, comprendían, sino en caldeo, la lengua de los más pobres entre los pobres de la ciudad, la lengua de los extranjeros que acudían a la capital egipcia desde las provincias de Arabia y Siria en busca de trabajo. Solo entonces mandó el alabarca a sus sirvientes a indagar el significado del tumulto, pero ya no era necesario. El guardián de la puerta vino corriendo y explicó a la turba de los griegos y egipcios. Había tomado al famoso bufón de la ciudad. Caraba le había puesto en manto rogativo, le había coronado una corona de papiro, le habían puesto un cetro en la mano y había traído a la puerta del palacio. Danzaban en torno vociferando: «Marón, Marón». El rugir de sus voces llegaba claramente a la biblioteca. «Marón, Marón». Y mirando por la ventana, la alabarca vio a la turba rodeado del bufón, gesticulando con grotesco remedo de los judíos, chillando con acento judío: «Hoy, hoy, Marón, Marón». Ya no había duda. Griegos y egipcios se habían juntado para insultar al nuevo rey judío. El alabarca consultó al capitán de la guardia, quien informó que sería locura intentar dispersar a la turba. Los guardias apenas habían tenido tiempo de cerrar las puertas. Isidoro el sacerdote se hallaba entre la multitud. Azuzándola, el alabarca palideció. Aquello era una rebelión. ¿Estaba informado el gobernador de la ciudad? Se le dijo que ya unos mensajeros se dirigían al palacio del gobernador. Entre tanto, los principales gentiles de Alejandría, el primer bibliotecario, el rector del museo y otros retiraban quietamente de la sala, sin ceremonia de despedida. A poco, solo quedaban los judíos. Los gritos de la turba eran cada vez más ruidosos. Nuevas masas se precipitaban a la plaza. Pronto se oyeron chillidos como de personas torturadas. La turba allanaba los hogares de judíos. Hombres, mujeres y niños eran lanzados a la calle. Palidecía el resplandor de las antorchas ante las llamas que empezaban a iluminar el cielo. Pero, ¿dónde estaba el gobernador? ¿No era su deber conservar el orden en la ciudad? ¿Dónde estaban las legiones del poder de Roma? ¿No sabía el gobernador lo que significaba todo aquello?
la segunda ciudad del imperio en revolución, escarnecida del rey, de la ley y el orden, donde estaba el gobernador Aristóbulo, hermano del rey, el único miembro de la familia que mantenía relaciones de amistad con el gobernador, entró precipitadamente en la sala. Estaba muy pálido, explicó que el gobernador se había negado a recibirle. En lugar de ello, habíale mandado a decir que él, el gobernador, no podía hacer nada contra la justa indignación de los alejandrinos. Por el momento, había dicho Flaco, era todavía gobernador de Alejandría, él quien decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esta había sido su respuesta a todos los avisos y advertencias que le hicieran transmitir a Aristóbulo. Algo, pues, andaba mal en el imperio de Roma, el imperio que se extendía desde Babilonia al océano occidental, desde el desierto africano a las márgenes del Danubio. Algo andaba mal en el imperio que estaba fundado sobre la ley. Si un gobernador romano se rehusaba a mantener el orden, si cesaba la pax romana dentro de los límites del imperio, ¿qué quedaba en el mundo? Esto era lo que preguntaba el Alabarca, y no hallaba respuesta. La humanidad volvería a caer en la barbarie. Se alzarían los pueblos uno contra otro. Los esclavos se alzarían contra sus amos y el imperio se disolvería para desvanecerse. No podía ser. Eso no era un acto loco. El último acto desesperado de un gobernador que se había condenado a muerte. Flaco se consideraba perdido, y esta era su venganza contra los judíos. Entretanto, llegaban nuevas y terribles noticias. La turba había roto todo freno, se había distribuido espandones, robado sin duda del arsenal con la complicidad de los funcionarios, y había empezado una matanza en el barrio judío del Delta. Parecía que Alejandría se dispusiese a llevar a efecto los planes de agitador Apión, de cuyos insanos folletos habían hecho caso omiso los judíos, pero no los que no lo eran. Con la turba se mezclaban funcionarios de la ciudad que declaraban que el gobernador simpatizaba con los amotinados. Mujeres judías eran arrancadas de sus hogares y arrastradas por las calles hasta los teatros, donde se las obligaba a comer carne de puerco. Había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué se podía hacer si el gobernador, representante oficial de Roma, estaba con la turba? Hay una cosa que no debemos hacer, explicaba el rey. No debemos ponernos contra las legiones para no dar a Flaco la excusa de que defienda a los soldados de Roma. Enseguida se mandó a decir a los judíos, en nombre del rey, el Alabarca y el Senado, que en ninguna circunstancia se debía atacar a ningún funcionario, a ningún legionario. No debían derramar sangre ni defender, sino confiar en la clemencia del César y la justicia de Roma. El César restablecería sus derechos y castigaría a los amotinados. Si el rey, que había crecido a la sombra de Roma, estaba seguro de que los cimientos del mundo eran sostenidos por la ley y el orden de Roma, ¿no sabía él, Agripa, quién era el César? ¿No había ellos dos, Cayo y Agripa, conversado, yendo de casa, del tiempo en que Tiberio moriría y Cayo ocuparía su lugar? ¿No llevaba Agripa consigo la cadena de oro que el nuevo César le había regalado a cambio de las cadenas de hierro que el viejo emperador le había obligado a llevar? ¿No había Berenice, madre de Agripa, sido la amiga más íntima de la poderosa emperatriz? ¿No eran los privilegiados de los judíos un derecho sagrado en las tradiciones de Roma desde los días de Julio? ¿No era él, Agripa, una parte del imperio y no había sido reconocido oficialmente por el Senado? No se dejaría arrastrar por la locura de un funcionario que en su última desesperación se vengaba de su inminente caída en el pueblo de Agripa. Por todas estas razones Agripa reprimía, como convenía a un rey educado en los hábitos de la nobleza romana, todo signo de vulgar excitación. Acarició la cabeza de Verónica y mandó a las mujeres a su aposento para que se acostasen y descansaran hasta donde se les permitiese la tumultuosa noche. Él, sin embargo, permaneció en la biblioteca con el viejo filósofo Filón y algunos miembros del Senado judío, pues a pesar de su pretendida indiferencia, el rey distaba mucho de sentirse tranquilo para este mimado principillo, cuya vida había sido una jugada continua y que estaba acostumbrado a apostar a una sola tirada de dados enormes sumas de dinero que había pedido en préstamo o arrancado a sus amigos. La vida solo tenía un significado. El poder, la felicidad, era para él
la sonrisa de los poderosos y la oportunidad de compartir su autoridad. Pero no podía dejar de advertir, especialmente en aquel momento, la inseguridad de su posición, pues no lo apoyaban las fuerzas de Roma, sino los judíos, pueblo fútil e impotente. ¿En qué podían apoyarse? Unas palabras dictadas por el César inscritas en una tabla de bronce. Mañana otro César podría revocar la designación y entre tanto cualquier alto funcionario romano podía reírsele a la cara, como Flaco, pese a lo transitorio de su poder, lo estaba haciendo aquella noche. Sobre tales cimientos se elevaba el edificio de su realeza. ¿Cuál era su valor? Y su pensado de nuevo en el pueblo cuyo rey había llegado a ser, recordó que los judíos por lo menos no habían nunca aceptado como base de su fuerza la promesa de Roma. Los rabinos de Jerusalén, al menos esto sabía, miraba a otra parte para su seguridad. En la gracia de Dios y en su promesa edificaban. Comprendía entonces de dónde su pueblo había sacado el valor para ponerse frente a Roma. Roma era una cosa humana, incierta y engañosa, no así la ley de Dios, a la cual obedecían los judíos. Por esto los judíos habían osado rebelarse contra su abuelo y despreciarle por su sumisión a Roma. Por su actitud política racional y mundana, los judíos no edificaban sobre Roma, sino sobre Jerusalén. Mas, ¿qué estaba pensando? ¿Qué fantásticas conclusiones eran aquellas? Agripa se estremeció. Consternado, se había perdido la fe en Roma. Se hallaba bien desnudo. No se dejaría turbar completamente por un motín sin sentido. Mañana habría terminado el incidente, pasado mañana estaría olvidado, pero entre tanto el motín continuaba, el rugir de la turba era más ruidoso, las llamas se propagaban y enrojecía el cielo. Hasta entonces había respetado el palacio de la Labarca, sin duda había recibido órdenes. ¿O era ello debido a la fuerte guardia que defendía el palacio? Y en este caso, ¿hasta cuándo le respetaría la turba? ¿No había tenido, pues, siempre razón su esposa? Siempre que él regresaba de su audiencia con el César, radiante, casi mudo de Alejandría, ella estaba citada a un versículo de los libros sagrados de los judíos. No pongas tu confianza en príncipes, se dijo. Quizá estará bien que escuche la palabra de los rabinos de Jerusalén. Le parecía que aprendía más aquella noche que no aprendiera antes en todos los 40 años de su vida. Pero había otro en la sala que aprendía mucho en los acontecimientos de aquella noche. El famoso erudito y filósofo Filón, hermano de Alabarca. Filón había cumplido ya entonces los 60 años, pero su aspecto era el de un hombre de más de 70. Tenía encorvada la espalda de tanto inclinarse sobre manuscritos, pero su rostro, pese a las marcas de la edad, estaba lleno de luz. Sus blancos rizos, que se confundían con los saladares, y su barba completaban un círculo de plata, en medio del cual brillaban sus grandes ojos. Estaba sentado en un rincón, a solas con sus pensamientos. No estaba habituado a la compañía de los grandes, a quien había evitado siempre. Varias veces intentó su hermano hacerle tomar parte de la conversación, pero sin éxito. Llegaba uno tras otro los desagradables informes, pero Filón permanecía callado, aunque los surcos, cada vez más profundos, de su ancha frente y la amargura marcada en torno a su boca, delataban lo que sucedía en su corazón. No estaba asustado, no temía por su vida ni por la de sus compañeros, pues pensaba que estaban todos en las manos de Dios. Sí, Dios había decidido que esas vidas habían alcanzado su término. Estaba bien, sino ningún poder prevalecería contra él. Tampoco era la maldad con tal lo que podía asustarle. Creía y enseñaba que el mal eran cosas transitorias y eterna la bondad, pues la bondad, no el mal, era la naturaleza de Dios. Dios había creado primero el mundo espiritual de las ideas que intercedían entre el mundo y Dios. El espiritual gobernaba al mundo. El espíritu podía ser eclipsado por el mal por un momento, pero debía emerger de nuevo. Lo que turbaba a Filón entonces era una cuestión distinta. Creía que el judaísmo y la ley judía, según los había revelado Moisés, el más grande de los profetas, constituía la más alta sabiduría y más elevado amor que Dios hubiese dado al mundo. Solo esta sabiduría, convirtióse en una fuerza eficaz en la vida, podía traer a la humanidad la paz de Dios. Pero, ¿de qué servía? Preguntábase Filón, la sabiduría y el amor de Dios, si estas bendiciones habían sido confiadas
un pueblo débil y perseguido, y a lastimeros, inciertos seres humanos que eran arrastrados en una tormenta de ignorancia, impureza y depravación? En aquella alma anclada en Dios, los horribles incidentes de aquella noche despertaban sentimientos, no de venganza contra los gentiles, sino de compasión. El mal era en realidad inexistente, pues nada existía sin Dios, y Dios era toda bondad. Lo que los hombres llamaban mal era solo ignorancia y ceguera. La destrucción debía dirigirse no contra los pecadores, sino contra los que se llamaba pecado. ¿De qué servía que los judíos fuesen un pueblo peculiar, escogido por Dios para servirle y beber de sus aguas vivas? Si el mundo era malo a causa de su ignorancia, la sabiduría de Dios debe cubrir el mundo como las aguas cubren el mar. La Torá de Dios debe convertirse en herencia de toda la humanidad. El Logos, la sabiduría directriz que Dios había designado como su primer hijo para gobernar el mundo con amor y justicia para todos, debe convertirse en la redención del mundo entero, no meramente del pueblo peculiar. No era como lo había creído hasta entonces. La idea incorporada en el pueblo peculiar, que había sido escogido y educado a este fin, no podía ser la congregación de la voluntad de Dios. Esta concreción habría de surgir en la universalmente eficaz fuerza del Logos, una fuerza no expresada en pensamiento sino en acción, la dirección responsable en la conducta de los hombres. El Logos en acción, no el Logos en pensamiento, era la sabiduría de Dios, y por lo tanto la sabiduría de Dios no podía ser privilegio de individuos, ni de un pueblo peculiar, como lo era la idea. Había convertirse en la redención de toda la humanidad, pues sólo mediante el Logos en acción podía llevarse el amor y la justicia a la humanidad. Esta era la filosofía que Filón meditaba en aquella noche de terror. Tras los motines de Alejandría había una historia de agitación, consentimiento y negligencia. Los mismos judíos no habían prestado atención a los síntomas de la próxima tormenta. No había tomado en serio las actividades de Apión, el gramático autor de folletos difamatorios, y las autoridades, en lugar de procurar atajarle, le habían dado un apoyo tácito. Los judíos de Alejandría se sentían seguros por su posición e historia. Habían sido traídos a la ciudad por su fundador, Alejandro, que deseaba reemplazar a Tiro, que había destruido. Los judíos de Alejandría habían ocupado el lugar de los fenicios como mercaderes. Esas naves que echaban el ancla en el puerto de Alejandría eran propiedad de mercaderes judíos que exportaban grandes cargamentos a grano al capital del imperio. Los obreros del puerto eran judíos. ¿Qué sería Alejandría sin los judíos? ¿Quién se preocupaba, pues, de que Apión los insultase con desmedidas palabras y de que Isidoro, sacerdote del templo de Isis, predicase contra ellos? ¿No era bien sabido que Isidoro había transformado el templo de Isis en un lampanar y obtenía grandes sumas de dinero de las mujeres que hacían de prostitutas? ¿No se sabía también que Apión era un ladrón vulgar que en otro tiempo había sido vendido como esclavo por sus crímenes? ¿Qué mal, pues, preguntaban los judíos, podía venir de las calumnias de tales hombres? Así pues decidieron no hacer caso de la agitación que se realizaba contra ellos, pensando que una respuesta llamaría más la atención hacia los libelos. Pero la agitación dio sus frutos. Los motines iniciados en la noche de la visita de Agripa duraron semanas. Agripa partió secretamente para Palestina, pero mientras Flaco continuó en el gobierno, la turba, tácita o francamente alentada, vagó por las calles de Alejandría, esclavos, libertos, obreros, comerciantes, e hizo lo que vino en gana. Una sección tras otra del barrio judío fue atacada. Grupos de hombres ebrios, llevando la ropa que habían robado en las casas judías, iban en calle. Día tras día cometiéronse impunemente los excesos más brutales. Aquí se veía a un grupo de aterrados judíos, arrancada la ropa de su cuerpo, sudor y sangre goteando de sus rostros, empujados desde los barrios extremos hacia el ghetto del delta. Allá se veía un caldeo contemplador de las estrellas en medio de un círculo de admiradores, con un montón de artículos robados a sus pies, ropa, vasijas, muebles, una cama con adornos de marfil, un manto de lino sidonio,
tarros de loza y de metal. Durante las semanas del motín, el teatro de Alejandría estuvo lleno de espectadores, pues los espectáculos que allí se veían no habían tenido igual en la historia de la ciudad. La aristocracia griega y egipcia asistían a la función y miraban cómo los judíos eran arrojados al ruedo para ser juguete de sus verdugos. Se untaban el rostro a los judíos con una mezcla de vino y miel y se les metía a la fuerza en la boca trozos de carne de puerco. Aristócratas y plebeyos chillaban de gusto al ver cómo los judíos, viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños, forcejeaban desviando el rostro, chillaban y se retorcían de asco cuando les metían entre los dientes la prohibida carne. No se perdonó a los miembros del Senado del judío. En el hecho, estos fueron sometidos a un trato especial, eran despojados de sus ropas, tenidos sobre bancos y azotados, y la encantada turba, que no se cansaba nunca del espectáculo, continuaba aullando: «Marón, Marón». Entre brutalidades, había actores que divertían al público con groserías parodias de la vida judía. Uno apareció en la arena llevando una cabeza de asno. Se suponía que representaba al dios de los judíos. Otros, vestidos de judío, llegaban hasta él y se inclinaban. La ceremonia de la circunstancia fue representada varias veces, con especial deleite en las espectadoras. Y de tiempo en tiempo bajaban el ruedo oradores serios y hablaban a los alejandrinos de la bajeza de los judíos. Allí estaba Apión e Isidoro, del templo de Isis, y otros. Durante esos días, Filón y el filósofo dejó su torre de marfil y se mezcló con el pueblo. Exhortando y alentando al gobernador Flaco, publicó un edicto retirado a los judíos los derechos que le habían garantizado el Senado romano. Filón aseguró a su pueblo que el edicto carecía de fuerza y sería revocado por Roma. Los derechos de los judíos serían restablecidos. Suplicó a los judíos que no ofreciesen resistencia armada. No solo era inútil, sino que provocarían mayores excesos en Alejandría y comprometería su causa en Roma. Decía: la prudencia del individuo en la protección del pueblo, mientras nuestros enemigos no ataquen la raíz de Israel, que está plantada en la tierra de Dios. Ningún judío aislado debe hacer nada que pueda poner en peligro la existencia de su pueblo. Los instó a tener paciencia, a soportar la tormenta. Pasaría, la justicia de Dios prevalecería, sus derechos serían restablecidos. ¿De qué sirve?, preguntaba, lanzarse a las olas de un mar furioso. El capitán prudente conduce cuidadosamente su nave, evitando las crestas de las olas. Aguarda a que amaine la tormenta y así finalmente llega a puerto. Por lo tanto, no cometa ningún judío un acto de desesperación. Debemos aceptar estas calamidades como la voluntad de Dios y esperar tiempos mejores. Pero todavía faltaba lo peor. De Roma llegó la noticia de que el loco y disoluto emperador Cayo, más conocido por Calígula, se había proclamado Dios y había mandado a los pueblos del imperio colocar su imagen en los templos, ofrecer sacrificios como lo hacía a Demeter, Tique, Nike, Eros, Zeus, Apolo, Astarte, Afrodita y a los demás dioses. Todos los pueblos del imperio obedecieron, con excepción de los judíos. Se produjo de pronto una transformación. Los que se habían sometido a todas las crueldades e indignidades con mansedumbre de corderos, se convirtieron en leones para defender su santidad. Hasta Filón, el hombre de la prudencia extrema, fue partidario de la resistencia. Ordenó a los judíos sufrir 1000 muertes antes de que postrarse en adoración ante un ídolo, aunque fuera la imagen de un rey vivo. Esto dijo: ataca la raíz de Israel, y cuando la raíz está en peligro, acepta la muerte. Deja que os maten, pero no echéis ni una pulgarada de incienso en el fuego del altar. Es la realeza lo que es divino y no el rey. La realeza es de Dios, por el rey se compone el polvo y cenizas como nosotros. Y los griegos de Alejandría tuvieron una nueva arma contra los judíos. Apión proclamó blasfemos a los judíos. Eran los eternos extranjeros, pues no querían rendirse homenaje a los dioses de su país. Se invocaron la religión y el patriotismo. Los judíos eran enemigos de dioses y del César, pero ni Apión, ni los griegos, ni los egipcios lograron su propósito. Al parecer, una turba ante la gran sinagoga de Alejandría, arrastrando una imagen del César con la intención de instalarla delante del arca. Los judíos, que habían sufrido el largo
pogrom sin contraatacar, cerraron las puertas de la sinagoga, se lanzaron contra los idólatras y los expulsaron del barrio judío. Y hasta Filón se dio cuenta de que había llegado la hora de la acción. Viejo como era, extraño a sus asuntos públicos, Filón consistió en presidir una delegación enviada a Cayo, Calígula, el emperador. Al mismo tiempo, una delegación de los griegos de Alejandría se dirigió igualmente a la capital del imperio para exponer su versión de la historia.